Bueno, continuando, qué pena, pensé que no estaba grabando, pero bueno. Bueno, continuando con el análisis de los videos, digamos pues que la miopía del marketing, sí, en el documental What is the Hell, que pues veíamos cómo la miopía del marketing influía mucho en esta, ya que pues estas industrias, como lo comentaba, que eran pues, las industrias de la carne, de los pollos, del pescado, veíamos pues pues, sí, cómo se tiran, pues, o sea, cómo se tiran las unas a las otras. Ahí podemos ver, digamos, una estrategia de océano rojo, porque todas compiten entre sí, todas se, pues, sí, la una habla mal de la otra. Dicen, por ejemplo, los huevos, pues que no, que los huevos no son malos, que comer pollo sí es malo, que comer carne sí es malo, que produce la diabetes, bueno, la de los lácteos. Entonces vemos que estas compañías, no las llamamos compañías, llamamos las corporaciones. Esa es otro aliciente que hay en esta serie de documentales, que es un factor común de que los documentales y todos los sectores que están analizando son puras corporaciones, que como vemos pues las corporaciones a nivel mundial pues tienen un poder inminente sobre los estados y no es un secreto pues que prácticamente a veces las corporaciones hasta también ellas mismas se pueden hacer casi que las leyes, sí, pues no tan literalmente, pero sí pues tienen mucha influencia pues en lo que son los gobiernos y los estados como tal. Vemos pues como Facebook, por ejemplo, tiene mucha influencia en los Estados Unidos, no solo Facebook, sino por ejemplo Google, Amazon, Apple, pues empresas que son sumamente poderosas, empresas que entre las tres su valor bursátil suma alrededor de los 7 billones de dólares, pues una cantidad excepcional pues de dinero, pues que yo creo que ni los estados tienen tanto presupuesto pues para pues como para la población para su población. Nos seguíamos pues por ejemplo que estas industrias digamos que se enfocaban prácticamente en atender las necesidades de los clientes, ¿sí? Y las compañías pues de alimentos solo se enfocaban en la cantidad que podían producir. Este documental es, digamos, todos los documentales son bastante interesantes. Pues, de hecho, para eso son los documentales, para dar información y a veces para concientizarlo a uno. Pero este documental, pues, de What the Hell, sí le genera pues a uno como, pues, más que susto y pánico, pues lo lleva a uno a cuestionarse pues sobre en realidad pues cómo nos hemos alimentado durante todos pues, los años que llevamos viviendo. La verdad que es una problemática bastante grande y en realidad le genera a uno como temor porque entonces dice, entonces ¿qué como hoy en día? Si todo es malo, entonces ¿qué como? Si me dicen no coma carne y resulta que es que digamos, me dicen coma carne y resulta que es que la carne es el principal inductor a que se genera la diabetes, entonces pues lo lleva a uno a interrogarse y a cuestionarse pues en estos temas de lo que es la alimentación y la salud hoy en día. También vemos en el documental del chocolate amargo, ¿sí?
pues como todas estas, digamos, estas grandes compañías, grandes corporaciones, pues tienen el poder dominante sobre los agricultores, que en realidad son los que se ensucian, y la problemática es que la corrupción y la esclavitud que se ve pues para recolectar toda esta materia prima para dársela a estas corporaciones que en realidad lo único que hacen es explotar a los agricultores. Ahí es donde uno ve que está muy enmarcado pues la miopía del marketing, pues porque pues, se genera de una manera muy precaria. O sea, como ellos mismos decían, es una pirámide de tipo esquema Ponzi, pero donde los productores están en la parte de abajo, pues cosa que no debería ser así. Antes los productores deberían estar en la parte de encima. También vemos pues que el cacao, el 40% de la producción mundial se da en países que son netamente pobres, que uno se pregunta, pero ¿por qué? Si tienen tanta producción y son tan ricos en estas materias, pues porque son países tan pobres. Por ejemplo, en África, en Costa de Marfil y en Ghana, que es prácticamente donde se genera toda esta producción a nivel mundial, vemos pues cómo son, que ni agua potable hay. Los agricultores pues trabajan en condiciones demasiado precarias. La esclavitud pues que se ve ahí enmarcada en el video, cómo hacen la trata de personas, pues cómo llevan los niños y los esclavizan por que incluso a veces ni les pagan por recolectar este cacao. Y el tema de lo que pagan pues por el kilo, que si mal no recuerdo era de más que ni de $2, era como $1.50, si mal no recuerdo. Entonces, digamos que ahí pues se nota una miopía del marketing muy grande. También, digamos, en la que es la del documental Un mundo sin billetes y sin monedas, es el fin del dinero en efectivo. Vemos también como la miopía del marketing, digamos, conlleva que muchas personas pues no tienen acceso digamos, o no tienen acceso, no, pues son reacias a la tecnología y no les gusta pues el tema tecnológico y simplemente no optan por los medios digitales, sino que les gusta tener su dinero en efectivo, así sea guardado bajo el colchón. Se ve más que todo en la tercera edad. Vemos que la tercera edad hoy en día, la tecnología no es que la haya atropellado mucho, pero son muy reacios a cambiar esa costumbre que ya tenían pues, con la que ellos crecieron y con la que vivieron todas sus vidas, y llegar hoy en día estos cambios tecnológicos, esta revolución industrial 4.0, pues digamos que acostumbrarse a ellos y cambiar esos paradigmas es algo complejo para ellos. Hoy en día para nosotros los jóvenes, y más que todo para las generaciones que apenas vienen, los centennials, pues digamos que hoy en día nacen prácticamente casi que con esa genética. Hoy en día vemos como las personas, pues como los pelados manipulan una tablet mejor que uno la manipula. Entonces digamos que el dinero en efectivo, pues digamos que en los adultos mayores pues genera incertidumbre, podemos llamarlo incertidumbre. Y también pues obviamente eso tiene sus ventajas y sus desventajas, pues como eso tiene sus detractores también. Vemos como en el video, pues como en el documental, hay gente que está a favor del, del, del dinero digital,
pero son costumbres diferentes. Por ejemplo, vemos como en Suiza o en Suecia tienen ya prácticamente que el dinero en efectivo es obsoleto, por allá no existe, pero pues no podemos comparar Suecia con Colombia o con un país como Ecuador o países suramericanos, que hoy en día pues son países que el efectivo pues sigue siendo una de las partes importantes pues de la economía, así no se vea. Vemos pues que en esto de la miopía del marketing, pues, sí, digamos que las grandes corporaciones y más que todo aquí la industria bancaria o la industria financiera es la que más puede favorecerse en el tema del dinero digital. ¿Sí? Esto en tema, por ejemplo, vemos como las franquicias Visa y Mastercard, que son las que tienen este negocio a nivel mundial, pues son las que más beneficios sacarían porque por cada transacción que se hace, ellas generan comisiones y las estadísticas pues a nivel mundial, que son más de 20 mil millones de transacciones en el día, pues esto es una cifra muy alarmante para estas compañías, pues que en realidad son las que se benefician. Y de eso se tratan las corporaciones, no les importa sino las ganancias de ellos y las de sus socios. Lo vemos en todas las corporaciones, en las industrias farmacéuticas. Vemos como también, incluso hay un documental que me vi, que incluso no está acá en los que mostró el profesor, se llama sí, la industria farmacéutica, como un CEO que se llama hoy en día prácticamente a los gerentes. Eh, pues en realidad en risa burlona pues prácticamente le interesaban las ganancias y decían, no, es que a mí me pagan es para producir más rentabilidad y más ganancias. No le importaba pues como los procesos y la salud en realidad de las personas, ¿no? Simplemente le importaba el dinero y no le importaba nada más. Entonces es pues triste como estas corporaciones pues no les importa sino el dinero. Digamos que el dinero en efectivo también lleva demasiados riesgos, pues imagínate un día todo fuera digital, solamente imaginémonos acá en Colombia, cómo nos controlarían a nosotros, pues cómo nos controlarían o cómo nos controlan ya, incluso con la nueva reforma tributaria, podemos ver cómo hoy en día están prácticamente restringiendo las transacciones de dinero en efectivo. Vemos que hoy en día creo que la reforma con pagos superiores a 10 millones de pesos pues prácticamente tienen que hacer eh, por medio de un banco o por medio de una entidad financiera y no siempre en efectivo, no simplemente en efectivo. Como hoy en día se hacen muchos negocios, pues obviamente no es un secreto que eso es para evadir impuestos, pero el trasfondo de todo esto es que el dinero digital también pues tiene sus desventajas. No a todos, no todos queremos que nos controlen y que sepan qué hacemos. Imagínense nosotros todos bancarizados y teniendo que transar en moneda digital, pues ahí prácticamente los bancos van a saber qué hacemos todos, pues sí, prácticamente nos van a controlar. Entonces, pues, una problemática muy grande lo del dinero en efectivo. Y no solamente eso, sino la seguridad, los datos. Vemos como los datos
Por ejemplo, digamos como en los datos, en el documental de el negocio con nuestros datos, pues muchas veces estamos haciendo transacciones en línea y nos piden que aceptemos unos términos y condiciones que en realidad pues no tenemos tiempo de leer todos los términos y condiciones y simplemente por la necesidad le damos a aceptar y no sabemos pues que estamos vendiendo los datos y que con los datos estas compañías pueden hacer lo que les dé prácticamente la gana, así digan que tienen una política muy estricta en el tema de la política de los datos y la ley 1581, por ejemplo, acá en Colombia, la ley de la protección de los datos, pero no es un secreto pues que los datos hoy en día eh, pues se volvieron prácticamente un negocio para estas compañías y para estas corporaciones. Y bueno, y nosotros simplemente por necesidad no leemos los términos y condiciones y le damos a aceptar. Y estamos aceptando una serie de políticas que en últimas favorecen más a las corporaciones que a nosotros mismos. Y si estas políticas son tan largas, por ejemplo, como veíamos ahí en el documental en los términos y condiciones de PayPal, pues nadie se va a poner a leer 3 hojas y hoy en día muchos menos nosotros, por ejemplo, en Colombia, términos y condiciones en inglés y empezar a traducir eso, pues, la verdad que es algo complejo. Bueno, bueno, digamos que en las estrategias de los océanos rojos vemos cómo todas estas compañías pues, compiten entre ellas mismas y se tiran al agua sucia, pues por así decirlo coloquialmente. Mm, ¿Acaso no tienes miedo? Es que podrías haber muerto. Y si de verdad te hubieses muerto, ¿cómo se supone que viviría? Bueno, digamos que en estos documentales, pues, digamos que muchos también tenían pues como sus océanos azules, ¿sí? Pero eso es diferente. Tenían también sus estrategias, por ejemplo, en el documental del cacao me llamó mucho la atención al final, cómo estaban como contrarrestando todo el tema de para que los agricultores pues no fueran tan esclavizados, simplemente formaron como comunidades donde también acogían pues a madres cabezas de familia o de hogar y formaban sus propias fábricas para incluso para fabricar el chocolate y al final pues poder ofertarlo a un mejor costo pues a todos estos productores de la cadena, ¿sí? Esa es una estrategia pues como de ellos. La del dinero en efectivo, veíamos pues como también hay muchas formas hoy en día que las conocemos. Allá en Suecia se llamaba el switch transaccional, que aquí normalmente lo conocemos como hoy en día las billeteras digitales, que en realidad pues eso, digamos, si lo vemos de manera de la temática en los océanos azules, las billeteras digitales son un tema también pues prácticamente novedoso, que nos llevan más de 5 años en el mercado. Empezaron más o menos para allá en el 2015, 2016, entrando pues con PayPal, pues que es a nivel internacional. Está lo que es hoy en día comúnmente Nequi, David Plata,
billetera te paga. No, hoy en día hay demasiadas pues, billeteras digitales y yo creo que ese va a ser uno ese va a ser el dinero del futuro, por así decirlo, las billeteras digitales y las famosas criptomonedas. En realidad, pues, sí tenemos que ir dándonos y haciéndonos a dar a la tarea de que el dinero en efectivo sí tiende a desaparecer. Así muchos no queramos, sí tiende mucho a desaparecer. Obviamente esto pues va a implicar muchas regulaciones en los estados y, y va a tener pues sus restricciones y van a tener sus políticas que hoy en día ya se está viendo, pero sí no es un secreto que el dinero, eh, pongámosle de aquí a 2030, al 2040 más o menos, puede tender a desaparecer según pues los datos y proyecciones que se tienen pues en los estudios que se han hecho. Eh, Vemos también como los documentales por ejemplo, el dinero en efectivo. Amazon tenía una forma muy particular de que, pues, imagínense nosotros hoy en día, comparémoslo por ejemplo con el Éxito, que es una grande superficie acá en Colombia, nosotros entrar al Éxito simplemente registrando nuestro celular, vamos a las góndolas, cogemos lo que necesitemos, la leche, los yogures, las frutas, la verdura, la despensa, y que vamos añadiendo a nuestro carrito y nosotros no tengamos que hacer nada, sino que simplemente digitalmente y con códigos QR los productos pues prácticamente se vayan añadiendo al carrito sin usted tener que hacer nada y al final a usted le llegue terminó de hacer su compra y le llegue la factura a su correo o a su celular y esa es la tecnología pues de Amazon. Obviamente Amazon es una empresa pues que a nivel mundial es el e-commerce más grande del mundo, es una de las empresas más grandes del mundo, diría pues por Jeff Bezos. Y, y bueno, pues una de las nuevas formas de comprar y pues lo podemos ver como un océano azul. Eh, un secreto, como ya dije, que el dinero sin efectivo, pues los bancos van a tener un poder enorme sobre las personas y un poder de control muy grande. Que la verdad es una desventaja para todos los usuarios. Y las estrategias pues, de mando integral, o el balance scorecard, es por ejemplo como con cada transacción pueden recopilar información más de nosotros y cada vez más ofertarnos lo que consumimos. Hoy en día vemos por ejemplo cuando entramos a una página, consultamos por ejemplo estamos a Mercado Libre y vamos a buscar celulares. Si llegamos y nos metemos a Facebook, Facebook ya nos está prácticamente ofreciendo también celulares y saben que están interesados en que nosotros estamos buscando celulares. Entonces cada vez los datos pues cada vez la información es mucho más amplia y estas grandes compañías pues pueden llegar a saber qué es lo que en realidad nosotros queremos y qué queremos consumir. Y como se veía en los documentales, se crean prácticamente perfiles o avatars que prácticamente generan una identidad pues personal de lo que nosotros queremos. O sea, la verdad que es una problemática muy grande. Pero bueno, pues yo creo que todo es de no saberse adaptar y la verdad que competir contra estas grandes corporaciones es algo complejo. Pues es una temática que sí le inquieta mucho a uno, pero la verdad que es demasiado complejo hacer un cambio pues
en, pues sí, en este planeta, porque prácticamente las corporaciones son las que tienen el poder en los países, por así decirlo. Mm, bueno, por ejemplo, en el documental del cacao, en las 5 fuerzas de Porter vemos, pues podemos ver cómo en realidad pues no se explica a uno cómo los compradores tienen el poder de negociación, debería ser al revés. Los agricultores, que son los que recogen el cacao, tener el poder de negociación y decir, vean, nosotros vendemos a este precio y ustedes verán si compran o no compran, pero es como al revés, 3 compañías grandes eh, que son prácticamente las dueñas del negocio del cacao a nivel mundial, que son, no me acuerdo cómo se llaman, Berry Callebaut, Ola y Cargill. Son 3 compañías que, como dicen ahí, ni siquiera aparecen en las etiquetas de las chocolatinas, pero pues prácticamente es por estas 3 compañías es donde pasa todo y son las que tienen el poder digamos, el poder de negociación a nivel mundial. Y bueno, pues algo complejo esta temática. Bueno, bueno, no, también hay que recalcar que, por ejemplo, estos documentales, como ya dije, pues tienen factores comunes de que son corporaciones y obviamente también pues tienen su parte donde pues, se mueve la corrupción, incluso los temas de narcotráfico. Mira, veíamos por ejemplo como en el de el aguacate, pues se fueron creando incluso grupos que querían pues como mandar y meterse en el negocio y estafando y secuestrando, pues, estafando no, secuestrando y, y poniendo presión pues a los agricultores, los que cuidan el aguacate y bueno, pues, la verdad que todos tienen pues como ese factor común de que siempre hay corrupción y ante eso es pues también muy difícil que los mercados pues puedan competir. Bueno, no, en conclusión pues vemos como todas estas industrias, como todas se pelean. Veíamos algo muy pues, digamos, se ve muy chistoso, pero como estas grandes organizaciones en el tema de la salud, pues, que se supone que querían defender los derechos de los consumidores. Veíamos, por ejemplo, como la Organización Mundial del Cáncer promovía el tema del consumo de carne cuando veían que era algo contraproducente en el ser humano, ¿sí? Y pues que la verdad que sí nos lleva mucho a cuestionarnos pues esta serie de procedimientos y conspiraciones que tienen todas estas compañías. Pues como las grandes corporaciones les inyectan plata a estas organizaciones pues, simplemente para poder eh, estar en el mercado y con el fin de generar ganancias.
pues, bueno, no, básicamente en conclusión es eso y muchas gracias por la atención prestada.